Bueno, entonces, como les decía, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión de CIPAS sobre formación ética y ciudadana. Entonces, para dar inicio a nuestra sesión, vamos a compartir pantalla. Ustedes me confirman, porfa, cuando la estén viendo. Sí, señora profe. Vale, Ya, gracias, profe. Cristal. Gracias, Cristal. Bueno, profe. Entonces, en pantalla está la presentación. ¿Logran verla? Sí, señora. Gracias, Cristal. Listo. Bueno, entonces, CIPAS de primera matrícula, sesión 3, espacios de formación ética y ciudadana. Bueno, entonces la agenda para esta sesión es el objetivo de la sesión, saberes previos, ética civil y ciudadana, escenarios de formación ciudadana a la familia, la escuela, la universidad y la sociedad. Conclusión y bibliografía. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, señora profe. Gracias, Cristal. Bueno, entonces, como nos indicaba la agenda, un segundito. Adriana Milena está. Adriana Milena. Cristal sí está. Gladys Amparo. Presente, profe. Angie Jimena. Buenas noches, profe. Aquí presente. Vale. Es la misma sesión de ayer, ¿listo? Edwin Vale, Camilo. profe, no hay problema. Edwin Camilo. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Elisa María. Buenas noches, presente. Karen Lisset. Buenas noches, profe, presente. Jesús Alberto. Buenas noches, profe, sí, señora, presente. Yalid Marisol. Yalid Marisol. Jennifer Alexandra. Buenas noches, presente. Daniela Vargas. Presente, buenas noches. Marley Saney. Buenas noches. Gladys Yolanda. Buenas noches, profesora, presente. Anderson Erley. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, estimados estudiantes. Como evidencio que sí están, quisiera preguntar por qué no participan. Recuerden que la sesión está diseñada para la participación de ustedes. Bueno, y en virtud de ello, lo importante es que la participación sea activa. En ese sentido, digamos, cuando uno pide la autorización o el saludo, pues lo ideal es que ustedes contesten, pero además que participen en el desarrollo de la sesión. Normalmente se pide que para las sesiones los estudiantes tengan la cámara abierta. No lo pido porque no lo hacen, entonces no me desgasto en ello, pero uno de los requisitos es tener la cámara abierta. Adicional a ello, estimados estudiantes, recuerden que están en un curso de ética y ciudadanía. Bueno, y sí está bien que participen, ¿cierto? Pero que participen activamente, porque eso se trata el ejercicio, de escuchar qué piensan ustedes, de que aporten también en el desarrollo de la sesión, pero además pues de que adquieran los puntos, ¿no? En ese orden de ideas, pues son 15 estudiantes. Bueno, lo importante es que puedan participar y no solo me conteste Cristal, en virtud de que la mayoría de los que están aparentemente presentes, pues están dentro de la sesión. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entendido. Entonces, voy a compartir pantalla, ya le estaba compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? La presentación. Sí, señora. Profe. Listo, gracias. Entonces, el objetivo de la sesión, de la tercera sesión de CIPAS, es sobre el análisis de espacios de formación ética y ciudadana. Ello quiere decir que en esta sesión vamos a estudiar o vamos a indagar sobre los escenarios de formación ética y del ejercicio ciudadano, como es la familia, ¿cierto? La universidad y, por supuesto,
la sociedad. Y todo ello enmarcado sobre una propuesta para el desarrollo de la ética civil. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, Perfecto. Entonces, en ese orden, vamos a hacer un ejercicio de saberes previos que les voy a compartir en el chat para que por favor ingresen, lo desarrollen y me vayan contando de qué se trata el ejercicio. Ya está en el chat, entonces para que por favor ingresen y como les indicaba, me cuenten de qué se trata el ejercicio. Ay, Dios mío. ¿Alguno que quiera participar? Mierda. En el ejercicio se muestran unos conceptos y la Sí, idea señora. es unirlos con la definición. Sí, señora, muy bien. ¿Qué conceptos encuentras, Gladys? Espérame, profe, ya te digo que me toca aquí volver a la página. Por ejemplo, ética civil, Sí, familia, participación, responsabilidad, ciudadanía digital, buen ciudadano, ciudadanía, socialización, solidaridad, respeto. vale, perfecto. Entonces, como estás dentro del ejercicio, lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces te voy a compartir pantalla y porfa, ahí ya puedes ver mi pantallita. Sí, señora. Listo, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, como nos indicabas, en efecto, hay unos conceptos, ¿cierto? Hay unos espacios en blanco y están las definiciones. ¿Te parece, Gladys, si yo las leo y tú me dices a qué concepto corresponden? Sí, sí, señora. Listo. Conjunto de valores que orientan la convivencia respetuosa y justa entre las personas. Podría ser ética civil. ¿Vale? Ahorita igual revisamos que si está bien, ¿listo? Si es acertada la decisión. Tomar parte en decisiones familiares, escolares o comunitarias. Participación. Participación, sí. Participación, muy bien. Participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes. ¿Qué será? Buen Ciudadanía ciudadano. o buen ciudadano, sí. Buen ciudadano, vale. Cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Responsabilidad. Es como Responsabilidad. socialización. Listo. Primer espacio donde se aprenden valores, normas y actitudes. Familia. La familia, muy bien. Ayudar a colaborar con otros en beneficio común. Solidaridad. Ujú. Solidaridad, listo. Actuar con ética y respeto en el uso de medios digitales. Ciudadanía digital. Listo. Proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Ciudadanía. Ciudadanía. Persona que respeta, participa y promueve el bienestar común. Respeto. Socialización. Aceptar las diferencias y tratar a los demás con dignidad. Respeto. Listo. De pronto Vamos alguna a ver quedó cruzada, tal vez. cuál. Pues no, miremos a ver cómo nos fue.
¿Listo? Tenemos 3 cruzadas, como tú en efecto nos indicabas. Muy bien, Gladys. Qué bonita participación. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la presentación y con el desarrollo de la sesión. Bueno, ahí están viendo mi pantallita, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, la ética civil o la ética cívica es la expresión de una sociedad pluralista en la cual conviven personas y comunidades o grupos con diferentes concepciones sobre el hombre y el mundo, lo cual implica diversidad de ideologías, creencias y posiciones políticas. Entonces, en ese sentido, la ética civil está por encima de razas, credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales, pues lo que pretende es llegar a consensos entre los ciudadanos que conforman la multiplicidad de grupos presentes en contextos específicos. En ese orden de ideas, estimados estudiantes, ¿qué entienden ustedes por ética civil a partir de la lectura y de la imagen que estamos viendo? ¿Ninguno? Va. Señora. La ética recoge todo el conjunto de diferencias que se pueden encontrar dentro de una sociedad, pero es ahí donde entra el respeto a esas diferencias. Sí, señora, muy bien. ¿Qué más puede ser la ética civil? Es como la característica de una sociedad, profe, Sí, como lo que cada señor, uno muy puede bien. aportar para crear como una identidad de una sociedad, de un grupo de personas. Perfecto. Recordemos que somos 16 personas, ¿vale? Y que la responsabilidad ética es participar dentro de la sesión. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, la ética civil, ¿cierto? Dicen los textos, bueno, recordemos que estos textos, esta presentación está diseñada con base en la bibliografía de la tarea 4. Muchos de los que ya presentaron la tarea 4 están familiarizados con los conceptos, luego la sesión, luego el tema va a ser un poco más sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos que la participación sea activa. Entonces, la ética civil es la expresión de una sociedad pluralista. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad está conformada por la diversidad, la multiplicidad, y ello implica que hay diferentes concepciones sobre el hombre, sobre el mundo, pero también sobre la realidad. Adicional a ello, la ética civil nos indica que no está por encima de las razas, es decir, que reconoce la diversidad de raza, de credo, de ideología, de orientación sexual, de condiciones sociales, de pensamiento, de expresión y por supuesto de participación. En ese orden, la reflexión que se suscita a partir de esta ética civil es que los ciudadanos, como veíamos en la sesión 2, es que la ciudadanía sea activa y en ese sentido, no solo que participe de los asuntos de la ciudad, sino que promueva la diversidad, la apropie, pero pues también la reconozca, que es lo principal. Bueno, y con ello, pues, propender hacia la reestructuración del tejido social. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Bueno. Sí, Sí, señora. profe. Listo. Señora. Listo. Señora. Señor. Listo. Ser ciudadano es un compromiso ético con la vida en sociedad. Los principios que sostienen la ciudadanía, como el respeto, la equidad y la justicia y la solidaridad, nos invitan a reconocernos como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que nos indica la ética civil es que para que ella se pueda dar en conjunto, ¿cierto? Entre los conciudadanos,
pues tiene un sustento, tiene una base, y esa base se da sobre el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad. Ello invita a reconocernos entre nosotras, las personas, como parte de ese entramado social, ¿cierto? De ese tejido social en el que todas las acciones tienen consecuencias. Supongamos que la sesión de CIPAS no se obtiene puntos no por conectarse, sino por participación. Ahí habría una consecuencia quizás negativa, ¿cierto? Para los que participan sería positiva. Ese ejemplo tontillo, no para echar puya, sino para evidenciar, ¿cierto? Que todas las acciones que tomamos, ¿cierto? Todas las decisiones que tomamos tienen unas consecuencias, y esas consecuencias conllevan, ¿cierto? O implican a las personas que están a mi alrededor, pero también a los demás. Y sin querer queriendo puedo estar agrediendo a los demás, o sin querer queriendo puedo estar ayudando a los demás. En ese orden, recordar que la toma de decisiones es un ejercicio muy importante que se debe llevar a cabo a conciencia. Bueno, porque estamos hablando también de la vida del otro. Si yo tomo una decisión errónea, muy seguramente voy a afectar a mi familia, a mis papás, a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, lo que sea. Y principalmente me va a afectar yo. En ese orden, recordar, muy importante, el ejercicio ético ciudadano en la toma de decisiones, pero además tener presente los principios que sostienen la ciudadanía. El respeto, ¿cierto? Y cuando hablamos del respeto, involucra todo, no solo los valores que a mí me han transmitido en casa, sino también las normas básicas de la sociedad, ¿cierto? Saludar, pedir permiso, ofrecer excusas, cuando sea la necesidad, cuando se dé la oportunidad, pero además un principio de equidad, donde todos somos iguales. También hay una idea de justicia y, por supuesto, de solidaridad, ¿sí? ¿Ello qué implica? Que yo reconozco la vulnerabilidad del otro, pero además también reconozco el rol que cada uno de nosotros desempeña dentro del tejido social. ¿Hasta ahí clara la primera idea de ser ciudadano? Sí, señora. Bueno, por acá nos decía Yalit, la ética civil es tener unos valores, bueno, tener valores básicos con los ciudadanos, como el respeto, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, el diálogo y la tolerancia, para poder convivir con diferentes personas. Muy bien, Yalit. En ese orden de ideas refuerzas el argumento principal, ¿cierto? Con el que iniciamos esta sesión, pero además tener empatía y reconocer, qué pena decirlo, pero reconocer que hay unos roles, pero además reconocernos como iguales, y en ese reconocernos como iguales, pues claramente un saludo es un sinónimo de respeto, un pedir permiso y no atravesarme es un sinónimo de respeto, pedir un favor, ¿cierto? El que sea, si sea ir a comprar el pan, la leche, la carne, los huevos, es un sinónimo de respeto conmigo mismo, porque es mi formación, ¿cierto? Y soy la representación de mis padres, por ejemplo, pero también con el otro, porque es una persona sujeta de derechos, sujeta de deberes, pero también merece respeto. Y en ese sentido, importante resaltar las normas básicas de convivencia. Por ejemplo, para nuestros jóvenes, que en este momento se ha tergiversado un poco, ¿no? Entonces, uno ve que los chinos ya no piden el favor, o no saludan, o no contestan, en fin. Entonces, el ser ciudadano es un compromiso ético con la vida en sociedad, con la vida en comunidad. Por ejemplo, esta interacción que nosotros tenemos es una pequeña comunidad, es una pequeña sociedad, una microsociedad. La Universidad Nacional Abierta de Distancia es una sociedad. La familia de cada uno de nosotros es una sociedad, ¿cierto? Y todo ello inserto dentro de un entramado macro que es la sociedad tal cual como la concebimos. En ese sentido, los principios que van a sostener la ciudadanía, ¿cierto? Ya lo dije, es el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad. Ello invita a reconocernos como parte de cada uno de esos microentornos. ¿Hago parte de la comunidad unadista? Claro, claro, no solo porque usted firmó un contrato con la universidad, sino que la firmó en último término con la ciudadanía, ¿no? Recordemos que es una universidad pública.
Algunos pagan con recursos propios, otros tendrán el beneficio de política de gratuidad, por ejemplo, ¿cierto? Y recordemos que son con los impuestos que se cubre ese beneficio. Entonces, mi responsabilidad como ciudadano es formarme, pero además de ello, ser un buen ciudadano, tener la intención de ser buen ciudadano. Y por último, reconocer que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias. ¿Hasta ahí clara la idea? Sí, Sí, señor. señora, profe. Me va a desconectar 2 minutos, ya regreso. Volví. Entonces, retomamos la idea y avanzamos. Entonces, un ciudadano activo, recordemos, sesión 2, ciudadanías activas, la ética del cuidado se centra en la responsabilidad mutua, ¿cierto? En la solidaridad entre los individuos. Esa primera idea es muy importante porque ¿qué nos está indicando? Que hay una idea, ¿cierto? De cuidado, ¿cierto? Y en principio de autocuidado, yo me cuido, yo me quiero, yo me consiento, yo me protejo, cuido mi salud, cuido mi bienestar, cuido mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual, en fin. Pero a partir de ese autocuidado nace el cuidado por el otro y sobre todo preservar el bienestar común. Primera idea. Segunda, en la ciudadanía activa, este principio implica velar por el bienestar de los demás. ¿Me correspondía a mí velar por el bienestar de mis vecinos? Claro, claro, porque así como ellos velan por el mío, así no me saluden, ¿cierto? No quiere decir que yo voy a dejar de actuar, porque entonces mi configuración como ciudadano no tendría sentido. Aparte de eso, no tendría mérito. Sería una vida más andando por ahí. Cuidar no es solo atender al otro, sino también reconocerlo en su dignidad. ¿Cuál dignidad? La dignidad de ser humano, de tener la vida, pero además su vulnerabilidad y su valor como ser humano. Esa última parte es muy importante porque se hace un llamado o una reflexión sobre la solidaridad, sobre la empatía, ¿cierto? Pero no solo con los demás, con los de mi casa, ¿cierto? A mi familia. ¿A quiénes son los primeros que yo debo cuidar? En principio a mí mismo, porque si yo me enfermo, pues ¿cómo los cuido, ¿cierto? Si yo caigo en alguna situación XY, pues ¿cómo voy a velar por el bienestar de mis hijos, por ejemplo? Entonces, en ese orden de ideas, el cuidado no solo implica hacer ejercicio o comer sanamente, no. Recuerden que el sujeto es un sujeto integral, ¿no? Que siente, que tiene emociones, que hay que cuidar, que tiene una salud mental, que tiene una salud física, que tiene una salud espiritual, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, eso que no podemos ver porque es abstracta, ¿cierto? No podemos ver la emoción, no podemos ver la creencia, por ejemplo, en lo que sea que uno crea, no lo podemos ver, pero afectan, claro. Digamos que, bueno, la tristeza se puede medio notar. Hay muchos que la disimulan muy bien, ¿cierto? Como el caso de la depresión, que no es tristeza, ¿no? Pero
Pero, en último término, cuidar nuestra salud mental es un ejercicio que es nuestra responsabilidad, no solo mía, sino en comunidad, porque para ello conformamos o hemos hecho esa construcción como seres sociales de habitar un espacio común, ¿cierto? El barrio, el conjunto residencial, la torre donde vivo, la vereda, no sé, el caserío, el resguardo, lo que sea, ¿cierto? Son pequeñas comunidades, son pequeños nichos sociales donde todos y cada uno tienen un ejercicio participativo a partir del ejercicio democrático. Bueno, en ese sentido, repito, la ética del cuidado se centra en la responsabilidad, corresponsabilidad unos con otros y la solidaridad entre nosotros, ser solidario con aquel que necesita de la colaboración, la que sea, ¿cierto? No solo llevar un pan, no solo llevar un mercado, no hacer una vaca para que pague los servicios, si es el caso. No, apoyarlo emocionalmente, tratar de cuidarnos entre todos en nuestra salud mental, ¿no? Que se ve últimamente bastante afectada. ¿Por qué? Por el mismo ritmo de la vida, por las mismas dinámicas sociales, ¿cierto? Por la misma, no sé, concepción que tenemos del otro, por la misma concepción del amor inclusive, ¿cierto? Hay un sociólogo que se llama Sigmund Bauman y él dice, estamos en una modernidad líquida, donde las relaciones se han vuelto como el agua, ¿cierto? No fluyen, sino se diluyen, ¿no? Y en ese sentido, pues eso genera impaciencia, malestar, lleva a situaciones de ansiedad, depresión, inestabilidad emocional. Entonces resulta que ahora estamos en una ruleta, no, en una montaña rusa de emociones. Y no es bueno ni para el otro, ni para nosotros, ni para ninguno, porque nuestro trabajo, claro, es cuidarnos y cuidar especialmente la salud mental y emocional. En ese sentido, recalco, cuidar no es solo atender al otro, sino también reconocernos en nuestra dignidad, en nuestra vulnerabilidad y en nuestro valor como seres humanos. ¿Hasta ahí clara la idea? Sí, señora. Perfecto. Sí, Bueno, señora profe. entonces, en esa primera parte de la presentación, se me olvidó decir que la presentación está dividida en dos partes. Primera parte, el concepto o la definición más bien de la ética civil y la segunda parte sobre los escenarios de formación ciudadana. Entonces, en esta segunda parte vamos a indagar sobre esos escenarios que nos permiten a nosotros los ciudadanos la formación para ejercer esa ciudadanía activa. ¿Cuáles son esos escenarios que nos presenta en este caso el curso? La familia, la escuela y la sociedad, ¿cierto? Entonces, como les indicaba, la sesión está diseñada con base en la bibliografía de la tarea 4, que está en desarrollo. Entonces, para Zuluaga, la dinámica ciudadana se forja en múltiples escenarios, siendo la familia, la escuela y la sociedad los pilares fundamentales donde se gesta y se nutre el ejercicio de la ciudadanía. En ese orden de ideas, la familia, ¿cierto? Los lazos familiares actúan como el tejido que sostiene los cimientos de una sociedad. A su vez, la escuela es el espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, se promueve el diálogo democrático y se estimula la participación en la vida cotidiana. Adicionalmente, la sociedad es el espacio donde se ponen a prueba los valores inculcados en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Todo ello se articula a partir de esos tres escenarios que van ligados, ¿cierto? O articulados más bien los tres. El ejercicio que se hace en la familia, el ejercicio que se hace en la escuela, pero el ejercicio que también cumple la sociedad. En ese sentido, amiguitos, recordemos que... bueno, no. Veamos primero este ejemplo, ¿vale? Este videíto y ya entramos a debatir sobre el escenario familiar. Les voy a poner en el chat el video para que lo puedan ver en sus casitas más cómodamente.
Listo. Ya está en el chat el video. Sin embargo, lo voy a proyectar también acá para que lo podamos ver. Ustedes me indican cuando lo estén viendo. El video tiene audio, pero es un audio musical. Bueno, no tiene voz. ¿Listo? Entonces, para que si no lo alcanzan a escuchar, no hay ningún problema. Ay, ¿qué se hicieron? Listo. Bueno, acá está. Listo. ¿Me indican, porfa, cuando estén viendo mi pantalla? ¿Me indican, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Sí, señora, ya. Vale, gracias. ¿Será que estamos malinterpretando? De pronto veo un hijo que se le murió, no sé, que no tuvo hijos. Apenas está callado. Listo, chicos. Hasta ahí el video. ¿Lo pudieron ver? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora, Entonces, bueno, va a hacer una pequeña introducción y ya conversamos. Entonces, recordemos, estimados estudiantes, que la familia es la institución social más antigua, ¿cierto? Preexistente al Estado. ¿Ello qué quiere decir? Que la familia fue el primer nicho social que se creó, que se conformó, ¿cierto? Como construcción social. ¿Por qué es importante la familia? Primero, porque es la encargada de la crianza de los hijos, ¿cierto? Pero también, y quizás más importante, de la transmisión de los valores primarios. ¿Ello qué quiere decir? Que el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, inclusive los hábitos como la disciplina, la constancia, son transmitidos en casa por los padres a partir del ejemplo. Pero adicional, la familia es el primer espacio, como dice la imagen, es el primer espacio de socialización o un estilo de convivencia que prepara a sus miembros para el ejercicio de la ciudadanía, sus derechos y sus deberes. En ese orden de ideas, estimados estudiantes, ¿qué concepción tienen ustedes de la familia? ¿Ninguno? Bueno. Ay, mentira. Profe, ¿me escucha? Señor. No, profe, pues la familia, pues obviamente es la primera escuela, ¿no? La que nos da la base de la ética y de lo que vamos a hacer como personas, ¿no? La primera formación y es la base de toda la educación. Ok, perfecto, sí, señor, muy bien. ¿Alguien más? profe. Señora.
Sí, normalmente la familia como tal, como decían nuestro compañero, yo lo veo como el pilar y como el pilar de nosotros en el tema de la crianza, cuando nos inculcan el respeto, las responsabilidades, siempre como que ese es el pilar directamente para todo lo que se acarrea en lo que es el tema de la vida. Educar también mucho al tema de los niños, como sus pequeñas responsabilidades al curso de sus edades, pues porque hay niños chiquiticos, dependiendo sus habilidades, sus responsabilidades, como para que se vayan inculcando a ser personas útiles en un futuro. No depender tampoco en el caso de un varón, depender completamente de una mujer, sino que también tenga como unos principios bases y inculcarle uno como madre mucho el tema de eso. Creería yo, esa es la parte más fundamental, porque ya en el transcurso de la escuela y todo, vendrán muchas cosas que ellos puedan adquirir, conocimientos o mañas, que como dicen ahí, pero si uno lo lleva en el corazón y si recuerda los principios y los valores de los papás, como no mentir es malo ante los ojos de Dios, no pegarle a no sé qué, no ir allá, va creando uno eso y se le va quedando a uno hasta viejo, la verdad. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Ximena, Angie Ximena. Jimena, muchas gracias por tu participación, muy bonita, muy acertada, también a nuestro compañerito, muy bien, tal cual como ustedes indican y como tú lo dices muy bien, Jimena, la familia, ¿cierto? Es ese pilar, es esa parte esencial de la ciudadanía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo decía antes del video, la familia es la institución más antigua que se conoce, pero además, ya lo dije, es la encargada de la crianza. Para estos tiempos posmodernos que tenemos nosotros, ¿cierto? Que habitamos nosotros, bueno, las generaciones más cercanas, ¿no? Las últimas, por decirlo así, tienen una idea de familia un poquito alejada a la tradicional con la que nosotros crecimos los más grandecitos, ¿cierto? Papá, mamá y los hijos. Ahora la familia, muchos llaman familia disfuncional porque la mamá, el papá no está o la mamá no está o vive con los abuelos o vive con los tíos o se crió con los primos. En muchos casos se ha criado con amigos o inclusive solos, ¿cierto? En ese sentido, el concepto de familia, ¿cierto? Como tal, es el encargado, ¿cierto? De la crianza. Es decir, es una institución natural que emerge de la necesidad, en principio, de la supervivencia. Ya con el tiempo se fueron creando esos lazos familiares de afecto, de cariño, de protección, de cuidado. Entonces, la familia surge espontáneamente con el desarrollo de la humanidad, ¿cierto? Además, es el primer núcleo social donde se aprende a vivir y a convivir con los otros, claramente con los hermanitos, ¿no? Yo, por supuesto, los papás, pero también los abuelos, los tíos, los primos y ahí de paso, pues los vecinos, ¿no? Sin que sean parte del núcleo familiar. Se brinda en la familia el afecto y el cuidado. Es muy importante, ¿cierto? Es muy, muy importante. Y se desarrollan lazos afectivos y, por supuesto, muy importante, el desarrollo de la identidad, ¿no? Entonces, ¿dónde aprendemos a forjar nuestros gustos? Con los hermanos, ¿no? ¿Quién acá no aprendió a escuchar la música que escucha, perdón la redundancia, pues con los hermanos, con el hermano mayor, por ejemplo, que llevaba la música a la casa o que veía tal programa o que, no sé, ponía tal música, ¿cierto? Tal emisora en la radio, ¿cierto? Pero además, ese ejercicio de convivencia donde se aprende el ejercicio democrático, en casa, con los hermanos. ¿Cuándo? Cuando me peleo por los juguetes, cuando me peleo porque ya no me toca lavar la loza a mí, sino a usted, cuando me toca ir a sacar la basura y no quiero, entonces mando al más chiquito. Pero también cuando me disputo el afecto materno, ¿no? Porque por eso es que los hermanitos son enemigos naturales. Eso no quiere decir que son enemigos a muerte, no, sino porque hay una idea del amor materno, ¿no? Pues ¿por qué? Pues por la relación que se gesta a partir del vientre, en fin, ello tiene toda una explicación pedagógica, sociológica, antropológica, en fin. Entonces, la familia no es solo un espacio privado, ¿cierto? No es solo allá mi espacito, no, sino el primer laboratorio donde nuestros niños, donde nosotros también aprendimos
valores es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos, sobre todo los papitos nuevos, los que están empezando a ser papitos, la transmisión de los valores, pero también la transmisión de los derechos. Los derechos se adquieren, sí, pero en último término es una transmisión, ¿cierto? Que la aprendo en donde, en mi casa, el derecho a participar, el derecho a opinar, el derecho a decidir, además porque los chinos ahora deciden por sí solos. En mi tiempo yo no elegía qué comprarme de ropa, ahora los chinos sí, y tienen autonomía, que es muy chévere también, ¿cierto? Pero también los deberes, ya los leo ahorita ya dame dos, Julián, y ya los leo. Entonces, los deberes, importante también para estas nuevas generaciones. Ya los más grandecitos, mal que bien, ya aprendimos a defendernos solitos, ¿cierto? Uno sabe cocinar, uno sabe que tiene que hacer aseo, que es una mamera, pero bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Me hicieron acordar hoy que hablaba yo con una compañita de la universidad y le decía, ¿qué mamera ser adulto? Me toca hacer muchas cosas, ¿cierto? Mientras que los niños, ¿qué tienen que hacer? Estudiar y dormir, le decía yo. Entonces ella me decía, uy, sí, qué ganas de crecer para de verdad uno darse mala vida cuando sea mala vida. En ese sentido, amiguitos, recordemos que la familia es una forma de convivencia democrática, donde desde el más pequeñito hasta el más grandecito tiene una participación política. ¿Por qué? Porque él puede decidir, ¿sí? Porque él puede expresar su inconformismo, donde él puede hacer una huelga si quiere, ¿cierto? Que sea permitida es otra cosa, pero donde él puede mostrar que su inconformidad respecto de cualquier situación. Entonces, en la familia no solo se sientan las bases de la identidad y de la personalidad, es donde se configura la personalidad que después se refuerza en la escuela con los amiguitos, con los novios, bueno, en fin, ¿cierto? Y es el ejercicio responsable de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué es tan importante la familia? No solo porque es el espacio donde nos crían, ¿cierto? Donde nosotros aprendemos qué es el amor. Bueno, eso uno lo aprende más grandecito, ¿no? Cuando uno ya está más grandecito y ve envejecer a sus papitos, ve a sus hermanitos crecer, eso uno se da cuenta más adelante. Pero en niños es donde reconocemos nuestro lugar seguro en el mundo, donde está mi papá y mi mamá que me defienden contra todo mal, ¿cierto? Donde están esas personitas que no solo me dieron la vida, sino que además me respaldan, ¿cierto? Me resguardan, me acompañan, me apoyan, me consienten, me miman, porque pues también me regañan, porque pues, un regaño de vez en cuando no sienta mal, ¿cierto? Una palmadilla de vez en cuando no sienta mal, ¿cierto? No estoy diciendo que hay que coger a rejo a los chinos todo el día, no, pero los actos correctivos dentro del tiempo exacto funcionan de maravilla. Entonces, en ese sentido, esa experiencia familiar, ¿cierto? O en esa experiencia familiar, el niño comprende, internaliza, ¿sí? Es consciente de sus derechos, pero también de su autonomía. Por supuesto de que tiene un ejercicio participativo, pero además aprende el respeto mutuo. ¿Por qué mutuo? Porque está creciendo con pares, es decir, con sus hermanitos, ¿no? Así para el más grande haya más responsabilidad y para el más chiquito sea más mimado. No, bueno, también, ¿no? Pero además es partícipe de la libertad individual, ¿cierto? Él puede tener su propia ropita, la ropita del solito, ¿cierto? Algunos heredaremos las prendas de los hermanos mayores, otros nos daremos el gusto de que el menor herede lo que uno dejó también, inclusive los juguetes, ¿cierto? Que se transmiten como de generación en generación, ¿cierto? O la música, o los juguetes, en fin. Pero además estos valores gobiernan la interacción social. Entonces nos dicen nuestros autores que la familia es el primer laboratorio social del niño. Bueno, y aquí para respirar un poquito voy a leerlos en sus comentarios. Entonces dice, muy interesante la última imagen del video. Karen Lisset, ¿cuál es? Recuérdanos, porfa, porque pues ya lo pasamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Espéreme, porque aquí la tenía, solo que se me salió. Ay, no. Bueno, mientras la buscas, yo le voy a contestar acá a Julián. Buenas noches, tengo una inquietud. ¿Esta clase es alguna réplica de la que vimos el martes? No, señor, es la sesión principal de la zona. Ay, se me olvidó qué zona son ustedes, pero no es una réplica. La réplica es la próxima semana. Bueno.
Listo, Karen, volvemos contigo. ¿La encontraste? No se te refundió como Sí, suele profe, sí, suceder. profe. Ujú. Ah, bueno, señora. Eh, Esa imagen que dice que la familia es la gran influencia en cada individuo representa una posibilidad de modificar y trascender en patrones de comportamiento tradicionales entre los géneros y las generaciones. Muy bien. ¿Por qué te parece importante esa esa última imagen y ese texto? Porque yo digo que al pasar de, o sea, en la antigüedad, o sea, nuestros abuelos tienen una forma de crianza diferente a la que actualmente nosotros miramos. Más que todo por eso lo veo. Bueno, sí, claramente. Obviamente nuestros abuelos, también hay que entender que nuestros abuelos, pues, eran hijos de otra época, por decirlo así, ¿cierto? Y muy seguramente, quizás la mayoría de nuestros abuelos, pues tuvo una infancia muy difícil, donde el afecto, el amor, el cariño, pues no estaba a flor de piel, ¿cierto que sí? Sino que por el contrario, había que trabajar, había que producir, no había espacio para mimos, de pronto algunos casos se pueden presentar, que es muy chévere también, ¿cierto? Mientras que estas nuevas generaciones obedecen a otro tiempo y a otras dinámicas sociales. ¿M? Pero entonces te quiero preguntar, digamos, ¿por qué te llama la atención? Es decir, ¿resaltas la formación transmitida por los abuelos? ¿Resaltas la formación transmitida, quizás la que te dieron a ti o la que tú puedes transmitir? Sí, profesora, porque, o sea, la crianza de mi abuela fue muy estricta a la que ahora yo veo en mis tías. Ujú. O sea, Sí, ahora yo miro que mis tías le dan mucha, por ejemplo, mucha libertad a mis primos, también tienen muchos conflictos, porque, porque, pues, ¿cómo será que explico? Porque le dan como sus espacios y en cambio, por ejemplo, a mí, mi abuela no me los dio porque ella pues me crió a su manera, como a ella la criaron. sí, que era lo que yo estaba diciendo. Ujú. Sí, claro, entonces tú tienes otra concepción de la vida, de la libertad, inclusive del gasto del dinero, inclusive del uso del tiempo libre, ¿cierto? Diferente de la que pueden tener tus primas, por ejemplo. Sí, profe. Claro, sí, totalmente entendible. Claro, porque son las dinámicas, ¿no? Pero acá quizás importante resaltar, estimada Karen, que claro, claramente nuestros abuelos pues eran un poco más estrictos, ¿no? Especialmente los abuelos que tienden a criar a los nietos. Hay otros abuelos, digamos, que no se encargan de la crianza, sino de compartirnos en las vacaciones. Ese tipo de abuelos tienden a ser diferentes, más cariñosos, más amorosos, más permisivos, pues porque la interacción no es constante. Mientras que los abuelos que crían a los nietos, pues hay una idea de formación estricta. ¿Por qué? Pues porque conviven todo el tiempo. Pero además es importante reconocer para ir sanando heridas, por ejemplo, porque muy seguramente uno no está conforme con la crianza que le dieron porque no tuve la muñeca que quería o por cualquier otra situación X, ¿cierto? Pero es importante reconocer que en la mayoría de los casos no es culpa de los mismos abuelos, sino que son producto de una crianza que ellos también tuvieron, una crianza estricta, y en esa crianza estricta, pues el afecto, ¿cierto? No era permitido, como ahora, por ejemplo, no es permitido que un hombre llore. Bueno, ahora un poquito más, hace un tiempo no, no es permitido reconocer la vulnerabilidad de los hombres, ¿no? Porque tenemos la concepción de que son los machos, de que son fuertes, de que no sé qué, bobadas que la gente se inventa, o que nos inventamos más bien, ¿cierto que sí? Entonces, en ese sentido, la crianza de nuestros abuelos fue dura, fue sin afecto, fue sin cariño, fue sin quizás la oportunidad o la idea de ir a estudiar, sino de trabajar, de producir, porque había que alimentarnos, porque había que sostener la casa, porque había que cuidar la finca, en fin. Pero, pues afortunado, desafortunadamente, no sé, ¿cierto?
las generaciones se han venido transformando y bueno, uno también puede decir, llega a unos extremos que uno dice, no, tampoco se pase, ¿cierto? Pero en ese sentido, lo importante, estimada Karen, es reconocer que la familia sí sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿cierto? Del niño, pero además del ciudadano. ¿Tú eres mamita, Karen? No, señora. Bueno, entonces cuando tengas el deseo de serla, sabrás que en la familia, ¿cierto? La familia es ese lugar seguro en el mundo, ¿cierto? Que muy seguramente tú también lo tuviste, no así con las palabras que yo estoy utilizando, ¿cierto? Pero que de todas formas había una figura familiar que te protegía a su forma, ¿cierto? Que te bueno, ay, qué bien te alimentó, te vistió y te puso en el ser que estás en este momento, ¿sí? Así haya sido dura, estricta, con regaños, con, bueno, 20.000 cosas, pero que en último término es tu familia, que tú puedes transformar esa realidad, claro, y es la idea, ¿no? Es como la reflexión que podemos hacer, ¿cierto? Los que han tenido, tuvimos en algún momento alguna formación estricta, pues a la final uno dice, bueno, fue madre, aprendí a defenderme en la vida, ¿cierto? Sé hacer mis cosas, no necesito depender de alguien y reconozco, por ejemplo, el valor del dinero, entonces no lo regalo, no lo malgasto, ¿cierto? Me invierto en mí, en fin, infinidad de cosas. Entonces, en ese sentido, estimada Karen, reconocer que la familia, ¿cierto? Familia puede ser mi papá, mi mamá o la que yo conforme con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con lo que sea, ¿sí? Y pueda tener unos hijitos a partir de los cuales yo los llene de amor, los crié con cariño, con afecto, con ternura, con mimos, reconociendo, ¿cierto? Su importancia dentro del rol familiar, reconociendo que son personas que yo voy a formar para la vida, pero además, pues que son sujetas de derechos, ¿cierto que sí? Que son sujetas de deberes, porque a los niños también hay que exigirles y también hay que delegarles responsabilidades, como decían hace un ratito, de acuerdo a su tamañito, ¿m? De acuerdo a su vulnerabilidad, a su fragilidad, ¿cierto? O sea, que el niño aprenda que sí puede tener 1.000 juguetes, pero pues también debe recoger y ordenar sus jugueticos, ¿cierto? Más grandecito podrá tender la cama, quizás más grandecito pueda lavar la loza, ¿cierto? Muy seguramente romperá la mitad, pero no importa, está aprendiendo. Y estas labores también son importantes para el ejercicio ciudadano, porque nos permite creamos habilidades, ¿cierto? Competencias para un mundo que es competitivo, ¿m? Pero que además nos conlleva a un estado de supervivencia. ¿M? Y en ese sentido, reconocer que en ese estado de supervivencia lo importante es resaltar la solidaridad, la empatía, y por eso hablamos de la vulnerabilidad. Bueno, entonces, a partir de la experiencia familiar, el niño internaliza los derechos, la autonomía, la participación, el respeto mutuo, la libertad individual, los valores que gobiernan la interacción social. Es decir, que la familia es el primer laboratorio social de nuestros niños. Y en ese laboratorio social, pues aprendemos a defendernos, aprendemos valores, aprendemos respeto, autonomía, adquirimos habilidades, desarrollamos disciplina, constancia, nos permitimos soñar, en fin. Además, reconocer que en la sociedad contemporánea hay una idea que viene del pensamiento moderno, y es que se ha separado el entorno familiar del entorno ciudadano o social, ¿cierto? Y esta división debe superarse. ¿Por qué? Porque la ciudadanía comienza en el hogar. ¿Cuál es el primer ciudadanito? ¿Dónde soy el primer ciudadanito? En mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primas. Bueno, pero además allí es donde se promueven las relaciones basadas en la equidad, la participación y la corresponsabilidad unos con otros. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el dualismo entre lo privado, que es la familia, y lo público, que es la ciudadanía, debe superarse, porque esa brecha no puede seguir existiendo, ya que
el laboratorio social familiar está articulado con el laboratorio ciudadano. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, ahora bien, continuamos con nuestro segundo escenario de formación ciudadana, que es la escuela. Gracias, Marley. ¿Qué es la escuela? Entonces, el origen de la escuela, como algunos, por ejemplo, los que estudian licenciaturas sabrán, ¿cierto? Nace en la antigua Grecia, en Atenas, cuando Atenas se consolidó como una ciudad-estado, ¿no? Como una polis. Y ese modelo temprano de educación pública, es decir, para todos los miembros de la sociedad, era también voluntaria y ligada a la democracia. ¿Qué aprendían los niños en la antigua Grecia, en Atenas, inclusive en Esparta? ¿Qué aprendían? Democracia, ¿cierto? Además, buscaba la formación del ciudadano, es decir, que esta ética civil, ¿cierto? Viene desde hace más de 2000 años, desde Grecia. Recordemos que nuestra tradición es occidental y claramente pues es griega, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia, ese modelo velaba por la formación social, más que por la formación en la solidaridad, la empatía, que son más contemporáneos, más modernitos, ¿cierto? Se procuraba que ese pequeño ciudadano, o bueno, que ese pequeño ser humano se convirtiera en un ciudadano que lo que nosotros conocemos o reconocemos mejor como un ciudadano activo, se reconociera dentro de los asuntos de la ciudad. Además, en Esparta, que era la otra ciudad-estado junto con Tebas, ¿sí? Con Tebas, ¿cierto? El modelo era opuesto al modelo ateniense, ¿cierto? Entonces, en Esparta, por ejemplo, el modelo de educación era estatal, es decir, era responsabilidad del Estado, pero además era obligatorio y era uniforme, donde el Estado controla la educación de los niños desde los 7 años. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños en Esparta no se forman para ser ciudadanos, sino para ser soldados. ¿Y por qué? Porque en la formación del soldado, si se llama soldado, no me acuerdo. Bueno, en la formación del soldado, ¿cierto? Hay unas virtudes que aprende, ¿no? Que aprende responsabilidad, lo que nosotros reconocemos como valores, para ellos serán virtudes. Adicional, pues, reconocer que ese concepto de escuela nace como una institución formativa. Entonces, acá hay una distinción. En el escenario familiar se educa. ¿Quiénes se educan? Los padres, los abuelos, los tíos, quien me haya criado. Y en la escuela hay una formación. ¿Quiénes forman? Los profesores, los docentes, no, los profesores. Bueno, entonces, esa formación es central y se consolida, ¿cierto?, a partir de la educación familiar y la educación estatal. Eso en Grecia. Hay aspectos de esa formación que todavía prevalecen, por ejemplo, la educación pública, que es estatal, como por ejemplo la de nosotros, que es la universidad es pública, pero por ejemplo lo que entendemos como educación pública, el colegio, pero pues también la universidad, ¿no? En ese sentido, el trabajo de la educación, ¿cierto?, es un mecanismo para implantar un tipo de cultura y para hacer realidad valores e ideales de una cultura deseable, una cultura donde nos tratemos con afecto, con cariño, con respeto, donde las problemáticas que tenemos en común las podamos solventar, las podamos subsanar, por decirlo así, ¿no? Pero además donde todos vivamos en completa armonía y donde nuestra comunidad progrese económica, cultural, política, musical, tradicional, en fin. Entonces, la institución educativa contribuye a desarrollar habilidades, ¿cierto que sí? Unas habilidades diferentes a las que yo desarrollo en casa, con la familia, y competencias que cada uno de los individuos posee como sujetos sociales o en tanto sujetos sociales, ¿no? Entonces, estas habilidades, ¿cómo se desarrollan? A partir de los diferentes conocimientos que me transmiten a mí la escuela, ¿cierto? Las diferentes materias que yo veo, los cursos, en fin. La escuela requiere de ser incluyente, saber tratar la diferencia,
ser el lugar en el que se aprende a vivir con otros a través del conocimiento y de las interacciones que sientan las bases de la construcción ciudadana. Entonces, los estudiantes aprenden democracia, viviendo, o sea, aprenden a partir del ejemplo, pero también de la acción, viviendo y construyendo su comunidad democrática de aprendizaje y de vida. Hasta ahí clara la idea del escenario de formación ciudadana que es la escuela. Sí, señora. Vale, perfecto. Señora profe. Gracias. Entonces, ahora bien, en la escuela aprendemos habilidades, ¿cierto? Aprendemos matemática, gracias Gladys. Aprendemos matemática, español, sociales, religión, ética y valores, filosofía, física, química, bla, 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 ¿cierto? Y esas habilidades me van a mí permitir no solo interactuar con mis pares, ¿cierto? Recordemos que, como dijera Vygotsky, los que son de licenciatura, con el tiempo me comprenderán. Vygotsky es un sociólogo que plantea una teoría que se llama la zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo próximo indica que el niño o el chino aprende a partir de la relación con sus pares, guiado por un tutor en este caso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Que por eso los niños en la escuela están no solo en grados, ¿cierto? Sino que además, de acuerdo a su nivel de aprendizaje, y a su capacidad cognitiva, ¿cierto? Pero además están dentro de un rango de edad determinado. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye entre pares, entre personas iguales, por decirlo así, por eso se llama pares, ¿cierto? Y por eso se llama zona de desarrollo próximo. Entonces, en la escuela aprendemos esas habilidades que a mí me van a permitir, ¿cierto?, desarrollarme o profesionalizarme en el escenario de la universidad. Unas habilidades de pensamiento, de postura crítica, de postura política inclusive, de identidad sexual, de participación democrática, ¿no? Entonces, por ello es importante que el origen de la universidad data no en Grecia, sino en la Edad Media, en Europa. La universidad es de origen europeo, ¿cierto? Y nace como asociaciones profesionales de profesores, de estudiantes, ¿cierto? Para defender intereses similar a gremios artesanales, por ejemplo. Pero además, en la universidad, quizás muchos no lo sepan, la universidad nace en los monasterios, ¿no? Ustedes han visto, si no la han visto, véanla, una película que se llama El nombre de la rosa, también es libro, de Humberto Eco. En esa película muestran cómo se da el desarrollo de la universidad, por ejemplo, para los que quieran aprender un poquito de pedagogía. Un poquito no, quieran aprender de pedagogía. Entonces, la universidad nace en los monasterios, ¿cierto? Es decir, que la universidad en principio tuvo una orden religiosa, ¿no? En monasterios y catedrales que evolucionaron y fueron impulsadas por el Renacimiento, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, principios de la modernidad, ¿no? Italia, España, bueno, en fin. Por el renacimiento urbano y económico, del siglo XI, sí, estamos hablando de Edad Media, perdón, y buscando la formación de nuevas estructuras sociales que pudieran romper con esa tradición que tenía el modelo religioso, ¿cierto? El modelo eclesial, más bien, el clero, o sea, estamos hablando de padres, ¿no? Entonces, la primera universidad nace en Bolonia, por allá en 1900, 1080, bueno, algo así, ¿cierto? También nace en París, se dan no a la par, pero sí muy cercanas. Y además se instituye la primera palabra universitas, ¿no? ¿Eso para qué nos servía o para qué nos sirve ahora? Se usó para referirse a comunidades de aprendizaje que otorgaban títulos o reconocimientos, ¿cierto? Y ello estaba patrocinado por el papado. Recuerden ustedes que el papado nace en Florencia, Italia, ¿no? Y nace a partir de la interacción de la familia Medici con los... Ay, se me olvidó. Bueno,
lo pueden ver en una película que se llama, se me olvidó, ahorita me acuerdo. ¿Listo? Para que vayan teniendo una idea más general. Entonces, a partir de la idea de universitas, universal, ¿cierto? Nace el concepto de universidad y va a abarcar hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque su propósito era formar profesionales, como sucede hoy en día, ¿cierto? Pero en ese momento se distingue que formaba profesionales para la iglesia, además para la administración, para el comercio, ¿cierto? Y aparte de ello, su currículo se basaba en las 7 artes liberales: música, retórica, bueno, no me acuerdo ahorita cuáles son, ¿listo? Pero el concepto de universitas todavía nos cobija y el propósito sigue siendo el mismo y es formar profesionales. En ese orden de ideas, amiguitos, y en ese pequeño recorrido, la universidad debe estar en condiciones de propiciar y promover los grandes cambios de una sociedad, que requiere transformaciones muy profundas, porque nuestro tejido social está un poco fragmentado, un poco desestructurado, por decirlo así, en la forma de entender el mundo, de asumir los valores, de comportarnos y de vivir en comunidad. Adicional a ello, la educación del ciudadano debe, ojo, debe estar destinada no solo a consolidarnos como profesionales o como técnicos o como tecnólogos, sino que primordialmente debe potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida que favorezca la convivencia, pero no solo que la favorezca, sino que también la propicie, que también la fomente, la convivencia entre nosotros los seres humanos, con nuestras diversidades, con nuestras multiplicidades, ¿cierto? Entonces, la universidad debe considerarse como un espacio de consolidación personal, de consolidación de valores individuales, más que personales, sociales, guiados por ideales de dignidad, libertad y justicia. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Hasta ahí Sí, claro señora, profe. la función del escenario de formación ciudadana que es la escuela y la universidad, ¿sí? Bueno, entonces, ahora para ir ya finalizando nuestra sesión, esta es un poquito más corta, la sociedad. Entonces, es fundamental entender que la condición ciudadana no es una condición natural, sino una construcción social, ¿cierto? Que se da en la interacción cotidiana, a partir de la interiorización, apropiación, consolidación, aprehensión, comprensión, ¿cierto? De las normas, de los valores, de las costumbres, de los discursos, los roles, nuestros derechos, nuestros miedos, las sanciones que a veces tenemos, nuestras alegrías también, nuestras frustraciones como sociedad, es decir, es el fruto del proceso de socialización o en el proceso de interacción entre nosotros. Entonces, la sociedad, ¿cierto? No es una condición natural del ser humano, sino que se ha dado como una construcción. ¿Por qué se dio como una construcción? Porque interactuamos, así como el lenguaje. El lenguaje también es una construcción que los niños aprenden a hablar. Claro, porque está haciendo esa construcción, pero al principio de los tiempos no existía el lenguaje, no tal como lo conseguimos nosotros que hablamos y nos entendemos. No, hay una película muy chévere que se llama La Guerra del Fuego. Ahí pueden ver cómo se da esa construcción del lenguaje. Y ese primer lenguaje, en principio, fue el corporal, pero también fue la risa. En esa película muestran cómo a partir de la risa las comunidades, ¿cierto? Comunidades, ay, se me olvidó la palabra, las comunidades empezaron a entenderse. Ese fue el primer lenguaje de las primeras comunidades, de las primeras tribus, ¿no? Entonces, la condición social junto con el lenguaje es una construcción social que la hacemos entre todos. Por eso hay nuevas palabras, por eso los chinos de ahora entienden un lenguaje diferente, ¿cierto? Especialmente los adolescentes, inclusive nosotros los más grandecitos tenemos diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Uso de palabras, uso de expresiones, uso del lenguaje corporal, en fin. Entonces,
Esta sociedad que nosotros concebimos es el resultado de nuestra interacción social, ¿cierto? De la interacción social de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hemos heredado nosotros. Y a partir de lo que nosotros construyamos en este momento, será la que heredan nuestros hijos, nuestros sobrinitos, nuestros vecinitos, los hijos de nuestros amigos, en fin. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Vale. Sí, señora. Entonces, ser ciudadano no es solo una condición legal. Es decir, no es solo que cuando yo cumplo 18 salgo corriendo allá para la registraduría que me den ya mi cédula porque yo ya soy mayor de edad, le dicen a uno los chinos, ¿cierto? Sino que es un compromiso ético con la vida de todos nosotros en la sociedad, no solo con la vida de mis vecinos, no solo importa la vida ya del señor senador o el señor presidente o el señor alcalde o el señor gobernador, no, es la vida de todos nosotros en conjunto. Los principios que sostienen la ciudadanía, como el respeto, la equidad, la justicia, la solidaridad, nos invitan a reconocernos entre nosotros como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias. Y una de esas consecuencias es denunciar, por ejemplo, en fenómenos como la corrupción, ¿cierto? Porque desafortunadamente es quizás el mayor de los males que no solo tiene nuestro país, sino el mundo entero. Entonces, en ese sentido, recordar, amiguitos, que nuestra condición como ser ciudadano, ¿cierto?, es aportar a la construcción de esa sociedad para nuestro propio beneficio, para que podamos respirar aire puro, para que podamos caminar tranquilamente en la calle, ¿cierto? Para que podamos, incluido el medio ambiente, perfecto, Karen, muchas gracias, para allá iba, ¿cierto? Para que podamos respirar aire puro, para que podamos escuchar los pajaritos silvestres, para que podamos salir de una fiesta a la madrugada y yo me pueda ir caminando a mi casa, ¿cierto? Así era en mi época de adolescencia, o sea, ayer. Para que los niños puedan jugar tranquilamente y no corran riesgos, para que nuestros adolescentes no caigan en vicios, por ejemplo, ¿cierto? Sino que por el contrario, cada una de las personas miembros de la comunidad, de la sociedad, se pueda desarrollar libremente, ¿cierto? Para vivir más sanos, muy bien, Cristal, sanos en todo el sentido de la palabra, no solo en cuestión de salud, no solo en cuestión de enfermedades, ¿cierto? Sino también en cuestión de sentimientos, de emociones, liberarnos de la ansiedad, de la depresión, de la angustia que genera el futuro, ¿cierto? De la angustia que genera el porvenir, de la angustia que genera todos los acontecimientos que pasan a diario y que le guste a uno o no, o quiera uno o no, de alguna forma lo perturban o nos perturban, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, amiguitos, lo importante de estas sesiones y de estos cursos de humanidades es reconocernos como parte de un entramado social, reconocernos como sujetos, sujetos de derechos, sujetos de deberes, sujetos de afecto, de cariño, de ternura, de comprensión, de empatía, de solidaridad, de respeto por el otro, de respeto por mi palabra, de respeto por mi tiempo, ¿no? Y eso nos incluye a todos, ¿cierto? Si yo le pongo una cita allí al muchacho que me gusta y llego tarde, pues con seguridad no me va a volver a hablar, sería lo propio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él dispuso un tiempo para verse conmigo, y si yo llego tarde, pues ¿quién queda mal? ¿Él o yo que llegó antes? No. Entonces, en ese sentido, reconocernos como ciudadanos implica reconocer nuestra dignidad. Es muy importante, ¿cierto? Pero no solo la mía, ¿cierto? Sino la de los animalitos, ¿cierto? No son seres humanos y no es propio tratarlos como seres humanos, ni ponerle vestido, ni cargarlos en coches, ni si tiene, bueno, chévere, si no, pues no, ¿cierto? Pero tampoco quiere decir que yo lo maltrato, que yo lo pongo, lo uso como un objeto para mi beneficio y entonces lo maltrato, lo mutilo, bueno, cualquier cantidad de vejaciones que uno ve diariamente con un ser que no se puede defender, eso es... O sea, es que eso es absurdo, no cabe en una mente consciente, ¿sí? Racional, por amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, preservar la dignidad de nuestros animalitos, pero además, como indicaba nuestra compañerita, del medio ambiente, cuidar los ríos,
cuidar las zonas verdes para los niños, pero pues también para nosotros, ¿cierto? Para nuestros abuelos, pero también cuidar los bosques, cuidar el agua, cuidar el aire. Todo ello es importante porque todo está conectado y todo está servido para nuestro beneficio. Entonces, amiguitos, no podemos vivir de la queja, ¿cierto? Una sociedad de indignados, nos podemos indignar, por supuesto, debemos indignarnos, pero también debemos asumir el rol de ciudadanos, nuestro papel. ¿Y eso qué implica? Tomar acciones correctivas, denunciar, por ejemplo, o corregir al que no sabe o al que está cometiendo alguna falta con afecto, ¿no? No ir allá a levantarlo a punta de grosería, no, ¿cierto? Sino tener la capacidad de entrar en diálogo, de poder llegar a consensos y con ello poder debatir, ¿sí? Entonces, cada vez que participamos en una iniciativa, denunciamos una injusticia o proponemos alternativas desde el diálogo, ejercemos una ciudadanía que transforma, que construye y que dignifica. Eso es muy bonito, pero no solo es bonito, es que así debe de ser. Transformar, por ejemplo, yo estudio ¿para qué? ¿Para tener un título y seguir siendo lo mismo? No, yo estudio porque quiero transformar mi vida, pero además quiero transformar la de mi familia. Y además nos dicen por acá, quiero servir a la sociedad, ¿cierto? Por eso estudio, ¿cierto? No quiere decir que la persona que no estudia, que no puede o no quiere, no le gusta, porque es válido, no sirve. No, tendrá otras formas de actuar y de participar. Pero si yo decidí estudiar, ¿cierto? Es porque tengo una idea de transformación, porque quiero un futuro mejor para mí, pero también para mi familia. Pero además porque tengo el deseo de aprender, porque quiero tener la satisfacción de obtener un título y que la sociedad me reconozca como profesional. Entonces, cada vez que construimos, cada vez que ejercemos mejor la ciudadanía, construimos, ¿cierto? También dignificamos no solo la vida de los otros, dignifico mi propia vida, mi propia existencia, ¿cierto? Y por supuesto la de los chiquitines que me van a ver cómo actúo y soy su ejemplo, si soy mamá, ¿cierto? Pero pues también si soy maestra, ¿no? Entonces en ese sentido, esto me parece muy, muy importante y es, ejercemos una ciudadanía que transforma, o debemos más bien, debemos ejercer una ciudadanía que transforme, que construya y sobre todo que dignifique, que nos dignifique como hijos del mundo, ay, como hijos del mundo, ¿sí? Ay, se me fue la presentación, un segundito. Listo, que nos dignifique como seres humanos, ¿listo? Aprender a querer, muy bien, uy, sí, aprender a querer. Bueno, a querer nos dice Karen Lisset. Eso no quiere decir que voy a ir allá a juntarme con el vecino porque nos queremos. No, no en ese sentido, sino querernos. Cuando yo quiero al otro, quiero que esté bien, quiero que le vaya bien, ¿cierto? Eso es querer. Amar es otro tema y tiene otras connotaciones. Aparte de eso, porque hay diferentes tipos de amor, ¿no? Cuando yo quiero a mis vecinos, pues quiero que esté bien, ¿cierto? Quiero que su familia esté bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los amigos? Yo quiero a mis amigos y como quiero a mis amigos, pues ayudo a corregirlos y permito que me corrijan a mí también. Entonces dice Karen, aprender a querernos, valorarnos, respetarnos para brindar a los demás lo mismo o inclusive más. Y con ello, por supuesto, recibir también. Muy bien, Karen, muchas gracias. Ahora sí, y para finalizar, vamos a interactuar con este juego. Ay, ¿dónde está? Interactuar con este jueguito que se los voy a poner también en el chat. Listo, está en el chat. Entonces, los que puedan ingresar al chat y ingresar al juego, ¿listo? Chévere, para que participen. Y los demás lo voy a poner acá en pantallita y participamos todos, ¿vale? Entonces, permítanme comparto pantalla porque no la están viendo. ¿Dónde está? Ah, mentira, esa no es. ¿Ahí están viendo mi pantallita? Sí, profe. No, profe. En EducaPlay.
No, profe. ¿No? Bueno, permítame un segundito, vuelvo y comparto pantalla. Ahí ya, ¿sí? Sí, No, profe. Sí, ya, ahí sí, ya. ahora ya. Ahora sí, listo, vale. Entonces, finalmente recordemos algunos conceptos básicos con un sí o con un no. Entonces, uy, muy bien, Julián. Una de las características de la ética civil es formar ciudadanos críticos, ¿sí o no? ¿Sí, Sí, cierto? profe. Listo. Sí, señores. profe. La ética del ciudadano, del cuidado, se centra en la responsabilidad mutua y la solidaridad entre los individuos. Sí, 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 señora. Listo. Uno de los objetivos de la educación hoy debe ser, mentiras, uno de los objetivos de la educación hoy debe ser potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida que favorezca la convivencia. sí, 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 señora. ¿listo? Para Zuluaga, la familia es un espacio decisivo en la formación democrática y ciudadana. así es, sí. Así es, muy bien. La ciudadanía constituye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno, razón, libertad y autonomía. Sí, profe. Sí, señora. Una de las características de la formación en la UNAD es la socialización para compartir el conocimiento con otras personas. Sí, Sí. ¿Cierto que sí? Listo. La familia es el primer espacio de socialización y a la vez de formación política. sí, señora. Martínez representa a 1, la familia como el primer espacio de socialización, 2, la escuela como la reafirmación de la formación ciudadana y 3, la sociedad como el espacio de ejercicio ciudadano. ¿Sí será en ese orden? La familia, la escuela y la sociedad. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. ¿Listo? Sí, señora, Muy profe. bien. Valoremos el jueguillo. Listo. Muy bien, estimados estudiantes, con esta interacción con la interacción y la herramienta, pues hemos finalizado la temática del día de hoy, de la sesión 3. Importante agradecerles por su participación. Bueno, llegaron 23, muy chévere, muchas gracias. Les voy a compartir la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien, ¿listo? Y les comparto la Sí, señora, asistencia profe. para que también la diligencien. Señora. ¿Señora? Bueno, entonces, ay, ¿qué se me hizo? Acá está. Entonces, el registro de asistencia, ay, ¿qué se hicieron? Acá están. Listo, registro de asistencia está en el chat. Listo, entonces agradecerles, estimados estudiantes, por la disposición, por el tiempo para participar dentro de las sesiones. Para los que me acompañaron en las 3 sesiones, muchas gracias por su participación. Espero que haya sido no solo de su agrado, sino que a partir de mi interacción, de mi mediación, ustedes hayan podido adquirir un nuevo conocimiento, una nueva información y por supuesto un nuevo aprendizaje. Entonces, no queda más sino agradecerles, desearles un feliz año, que culminen con gran éxito su primer periodo, o los que ya van más avanzaditos sus periodos de formación profesional. Y pues nada, recordarles que estamos en el avance de la tarea 4, ¿cierto? Y Sí, además, señora. nos queda la última tarea, la tarea 5, que es muy importante que también la presenten. Recuerden que el periodo finaliza el 24 de febrero, entonces todavía nos queda un tiempito. Cualquier duda, cualquier acontecimiento, pregunta, lo que sea, me pueden consultar por Teams,
por correo institucional o por el chat o por la mensajería interna. Bueno, y recomendarles, por favor, que revisen constantemente el correo institucional. Bueno, porque a veces comparto información y después me están preguntando, bueno, el código del curso es 40.002. Profe, el 14 también hay clase. Espérame, reviso acá. 7 y 7, 14. Sí, señora, pero es réplica. Ay, ¿dónde está? Es una réplica. Sí, es réplica. Réplica de esta misma sesión, ¿listo? Yalit. Bueno, entonces el código del curso 40.002. Profe, o sea que si ya entramos a esta sesión de hoy, el 14 no entramos, ¿cierto? No habría necesidad, pero si quieres volver a participar de la sesión, eres bienvenida. Ok, sí, señora, profe. Vale, Cristal, que estés muy bien. Ya se pueden ir desconectando, estimados estudiantes. Ya pueden ir a descansar o a hacer tareas o lo que quieran hacer. Un abrazo especial para todos. Muchas gracias, profe. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, estimada Cristal. Con gusto, Anderson. Ya se pueden ir retirando. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar, se me ha olvidado. Mayra, que estés muy bien, que descanses. Muchas gracias, profe, que descanse. Buenas noches. Angie, que estés muy bien, con gusto.